Buenos días, chicos. Para las personas que no pudieron estar en el encuentro sincrónico que realizamos el día de hoy con el grado tercero, se les va a presentar un pequeño resumen de los elementos que trabajamos para la clase de comunicación y sociedad. El día de hoy nos centramos específicamente en el reconocimiento del concepto y del manejo de identidad. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de identidad es o hace referencia a ese grupo social al que nosotros pertenecemos. Es fundamental reconocer que nosotros no solamente pertenecemos a un grupo identitario, sino que pertenecemos a múltiples grupos identitarios y que para ellos se van generando a través del tiempo ciertos rituales o ciertas prácticas que van de una u otra forma validando nuestra pertenencia a este y no a otro grupo en particular. Entonces podríamos decir que esa identidad, en resumidas, es un elemento que se va construyendo con el tiempo y que nos hace sentir parte de un grupo social más amplio. Nosotros desde que nacemos o incluso desde antes de nacer, nuestros padres van a estar construyendo ciertas identidades a las cuales nos vamos a estar adhiriendo desde el momento en que sea concebida nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el primer grupo identitario al que nosotros vamos a empezar a pertenecer va a ser vinculado al tema del género, donde nuestros padres desde el reconocimiento van a empezar a formar en nosotros todo el significado cultural que se le ha dado hacia lo femenino o hacia lo masculino. Por ello deciden tener o a formarnos desde ciertos caracteres, vestuarios, formaciones estéticas, eh, formas inclusive de comportarnos, donde ellos van a identificar que algunos aspectos van a ser masculinos y algunos aspectos van a ser femeninos. Y con el pasar del tiempo nosotros vamos a ir apropiando esos legados culturales frente a lo que consideramos uno u otro y lo vamos a empezar a reproducir y esto se va a estar dando de generación en generación. Otro de los elementos fundamentales a los cuales nosotros nos vamos a estar vinculando va a estar vinculado al tema de la religión. Es importante tener en cuenta que todas las religiones van a empezar a construir ciertos rituales de pertenencia y que van a empezar a formular de una u otra forma el cómo yo me siento parte y el cómo de una u otra forma yo ratifico con el pasar del tiempo mi pertenencia a este grupo social, profundizando en cada uno de los elementos que esta religión representa. Entonces, en el caso de la religión católica, entonces, esta religión católica, aunque se presenta en todas las religiones, va a empezar a generar desde la primera infancia algo que va a ser el bautizo. En ese bautizo se va a presentar de una u otra forma a esa persona que acaba de nacer, a Dios. Después, cuando están en la preadolescencia, entre los 8 a los 14 años, un nuevo ritual de pertenencia donde profundizarán los elementos de conocimiento pues de sus creencias religiosas, pero también van a ser unos rituales en los cuales va a involucrar cada vez más dentro de esta misma religión. Entonces, por ello mismo, esta misma religión va a proponer que después vayan a realizar una primera comunión. Ya al momento de realizar esta primera comunión va a poder tener la validez para que ese niño, para que esa niña pueda de una u otra forma presentar ante el sacerdote la confesión de sus pecados y digamos que cada vez más pueda participar en esos ritos construidos desde la creencia católica.
Ya cuando las personas eh, tienen una mayoría de edad, van a vincularse a otro de estos ritos que van a ser, por ejemplo, la confirmación. Dentro de esta confirmación, las personas al asumir una mayoría de edad, como ya no son dependientes como lo hacían en la época del bautizo o la primera comunión, van a ratificar su creencia y su identidad frente al culto y las prácticas de rituales que genera la identidad católica que las separaría de otros grupos religiosos. Es fundamental entender que la identidad se genera también a partir de la diferencia que yo empiezo a reconocer con el otro. Entonces, yo al reconocerme empiezo a distanciarme y a diferenciarme de lo que siento que no me pertenece. Y posteriormente, dentro de este mismo culto católico, podríamos decir que existe el elemento del matrimonio, donde yo ya cierro de una u otra forma el ciclo del sentirme parte de eh, y ratifico junto con otra persona que también se siente identificada dentro de este ritual de comunidad católica en términos de construcción de identidad religiosa, y hago de una u otra forma cierta promesa de seguir promoviendo y reproduciendo de generación en generación la construcción de esta identidad. Entonces, a partir de este matrimonio, también se propone o se dispone, digamos, la formación de la continuidad del culto religioso a la siguiente generación. Pero es importante entender que nosotros no solamente vamos a tener una identidad, sino que vamos a ir construyendo múltiples identidades al pasar el tiempo. Entonces, por ejemplo, ya habíamos hablado de la identidad que vamos construyendo a partir del género, la identidad que vamos construyendo a partir de nuestros cultos religiosos, pero hay otras formas de identidad que nosotros nos vamos a ir vinculando. Por ejemplo, en relación a la raza o a la etnia a la que nosotros pertenecemos. Entonces, hay grupos de comunidades afrodescendientes o comunidades de pueblos negros, de comunidades de pueblos indígenas, que van a tener unas prácticas culturales, una formación de una lengua propia, unas tradiciones, unos rituales particulares que no van a tener otros grupos en la sociedad, y estos se van a estar heredando a partir pues de la reproducción de estas mismas prácticas, que van a sentir que eso que yo realizo y en lo que estoy vinculado me pertenece a mí y no le va a pertenecer a otro tipo de personas. Por eso las personas que no hacemos parte de un grupo indígena o un grupo de afrodescendientes, más allá de pronto admirar eh, las prácticas culturales que realizan, nosotros no podremos ser reconocidos como parte de esa comunidad, ya que nosotros no nacimos dentro del mismo colectivo. Entonces, el tema de la identidad es un elemento importante frente al reconocimiento que yo hago sobre mí mismo, y también el reconocimiento que otras personas hacen sobre mí. Entonces, en el caso de la raza, podríamos decir que también estarían vinculándose si somos parte de un grupo indígena, o en el caso de Colombia podríamos ser parte de un grupo de afrocolombianos. Entonces, todas las formaciones de significados que les dan a sus formas de vida, a su cotidianidad, inclusive a sus elementos estéticos, se van a empezar a construir desde una formación de identidad a partir de la raza, y eso se va a dar dando desde que nosotros iniciamos eh, nuestra vida. Pero también es importante ir reconociendo que, si bien hay identidades que se empiezan a formar desde que nosotros nacemos, como el género, la religión, la raza, va a haber otras identidades que se van a tener que fortalecer desde otros espacios. Entonces, estos tres que acabamos de mencionar, es el hogar el que lo va a ir fortaleciendo, lo va a ir formando. Entonces, esa misma formación de género, antes de que un estudiante llegue a los 5 años a cualquier escuela, ya ha pasado por una construcción de género desde su hogar. Lo mismo desde una construcción religiosa desde su hogar, o desde unas prácticas étnicas, si es que las posee, desde su hogar. Sin embargo, en este proceso de identidad podemos decir que
Hay otro tipo de identidades que se van construyendo es a partir del tiempo. Por ejemplo, podremos decir que hay unas identidades que se forman a partir de la región o identidades regionales. Y hay otra que podríamos llamar como identidad nacional, la cual es fundamental el papel de la escuela en estas formaciones de identidad. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que a partir de las formaciones de los consumos de ciertos productos, de la alimentación, de formas de hablar, de expresarse particularmente, eh, de formas de vida, se empiezan a construir unas identidades dentro de algunas regiones determinadas, como por ejemplo podríamos hablar de la identidad de la región de los paisas, donde yo mismo me identifico y reconozco que tengo unas características particulares que me hacen ser paisa, más allá de pronto de solamente el acento, que otra persona que no haya nacido en esta región y que no se haya formado dentro de estos encuentros de significados particulares no va a poder tener, así después se haya ido a vivir a nuestro territorio. O podríamos decir que de esta forma es cuando la gente empieza a construir la identidad del sentirse costeño, que son identidades vinculadas a un territorio determinado. Sin embargo, tanto estos grupos de identidad paisa, de identidad costeña, de identidad rola y de múltiples identidades de regiones se van a vincular a sentirse parte de una identidad mucho más grande que va a ser la identidad nacional. En el caso nuestro podríamos decir que es la identidad que nos implica hacernos sentir o hacernos parte de un territorio determinado que viene a ser el caso de Colombia. Entonces, a partir de estas formaciones es que nos empezamos a construir como colombianos, pero tengan en cuenta que esto sería posterior a la construcción de las identidades primarias. Entonces, primero nos empezamos a construir como hombres o como mujeres, dentro de un grupo étnico determinado, dentro de una religión determinada, y poco a poco vamos adoptando el sentimiento de ser parte o de creer que somos parte de una región o de una nación. ¿Para qué es la escuela? Estos iniciales los formamos desde el hogar, pero tanto la identidad regional como la identidad nacional se fortalecen específicamente desde la escuela. Por eso el papel de las ciencias sociales, especialmente en la primaria, es fundamental, ya que lo que se realiza en el bachillerato es hacer un contraste desde otras culturas, del pasado y del presente, mientras que en la primaria las ciencias sociales están formadas para el reconocimiento de qué es nuestro territorio, para sentir y saber qué es lo que nos pertenece, hasta dónde llegan nuestros límites, cuáles son nuestra descendencia cultural, cuál es nuestra historia. Entonces, las ciencias sociales, tanto en Colombia como en otros países, están pensadas es para la formación y la construcción de esta identidad nacional, para que esos niños y esas niñas que se están formando empiecen a hacer ese reconocimiento y empiecen a sentir y a tener de una u otra forma una pertenencia a lo que es suyo dentro de su territorio. Pero esta identidad nacional se va fortaleciendo desde varios aspectos. Se va fortaleciendo desde la gastronomía, entonces esos alimentos que yo considero que son míos, a los cuales estoy habituado en mi cotidianidad. Eh, y por ello, cuando estas personas viajan a otros países, al observar ciertos alimentos con los cuales nunca ha estado familiarizado, es cuando empieza a entender un poco más el por qué yo hago parte o me siento parte de un territorio, porque está haciendo ese contraste con las formas de vida de otro territorio. Entonces podríamos decir que los bailes, la música, las tradiciones, las formas de habla, todo ello empieza a formar la construcción de esta identidad de un territorio nacional, porque es lo que haría único el poder pertenecer a una identidad o a un grupo social amplio o poder pertenecer a otro grupo social. Entonces, para cerrar, digamos, como el resumen de la explicación que desarrollamos el día de hoy, es importante que los chicos, especialmente en la guía que vamos a trabajar de unión del ambiente PIC junto con CCRP,
podamos reconocer que siempre que vamos a hablar de esta identidad es el sentido de pertenencia y la vinculación que yo como sujeto voy a tener a un grupo social más amplio, sea un grupo social de género, al sentirse mujer u hombre, al sentirme parte de y algún grupo religioso en particular, algún grupo étnico, a un grupo regional, a un grupo nacional, dentro de los muchos otros que pueden formar tipos de identidad. Y no olvidar que la identidad tiene dos aspectos fundamentales, que es el autorreconocimiento, pero también es fundamental el reconocimiento del otro, porque solamente cuando nos reconoce otro es cuando empezamos a entender que podemos hacer parte de un grupo mucho más amplio, ya que no existen identidades individuales, no existe una identidad que solamente yo construya y que no sea validada. Todo tipo de identidad es necesario que tenga una validación por parte de un grupo amplio eh, estas validaciones también se dan a partir de este tipo de rituales. Entonces, como yo les estaba mencionando, en el caso de la religión católica, aunque sea en varias religiones, la validación se da a partir de la secuenciación de ciertos rituales que me van a estar involucrando y me van a estar digamos que estaré profundizando en los elementos que constituyen esta religión determinada. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el tema del género. Las mujeres específicamente empiezan a construir unas etapas de formación de construcción de identidad o de etapas en las que podría pasar. Entonces, desde el bautismo, podríamos decir si los vinculamos a la religión, a inclusive prácticas como los 15 años, donde la sociedad empieza a construir una relación en cómo esa persona deja de ser una niña a cómo esa persona se convierte en una mujer. Entonces, este tipo de elementos son esos rituales que empiezan a construir esas identidades a las que cualquier sujeto va a empezar a pertenecer.